Muy bien, bienvenidas, bienvenidos todos a la clase de socioantropología, ya la tercera clase que tenemos, en relación hoy día particularmente a lo orientado a políticas públicas relacionadas con la salud. Eh, bueno, darle la bienvenida a quienes también se conectan de manera sincrónica, recordar que la idea para quienes se encuentran presentes en este momento también es poder posibilitar opiniones, respecto de los temas, porque claramente, ¿no es cierto?, afectan a la vida de cada uno y va a ser súper enriquecedor poder también ir afrontando ciertas eh, eh, experiencias en base también a lo que vamos planteando desde lo teórico. Hoy día nos toca ver, como les decía, entonces, políticas públicas vinculadas con la salud, ¿sí? Y antes de entender lo que es una política pública vinculada con la salud, es importante entender desde dónde nace una política pública. Y les pregunto a ustedes, ¿dónde y cómo nace una política pública? ¿Qué orientación, qué entendimiento tienen respecto de esto? Cuando uno habla sobre esto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Los leo, pero también alguien, si quiere activar el micrófono, por favor, bienvenida o bienvenido. ¿Qué es una política pública? A ver, Jessica Soto, si puede activar su micrófono y nos puede comentar. Jessica, ¿te encuentras por ahí? Vamos a preguntarle entonces a Yulisa. Yulisa Santana, si puedes activar tu micrófono. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. Eh, a ver, lo que se me viene a la mente, mm, ay, no sé cómo explicarlo. Con sus palabras. Como mm, a, a políticas que, que se puedan vincular con la salud. Ay, no sé qué ejemplo podría darle en este momento, pero no sé, por Pero más que ejemplo, la salud, si uno habla de política pública, ¿qué le viene a la mente a usted cuando le vamos a instalar una política pública, cuando sale por ahí alguna autoridad hablando de esto? ¿Qué le viene a la por mente? ejemplo, em, ay, se me fue. Algo de, ay, lo pasamos en un ramo. Muy bien. Hoy se me fue en ese momento. Ya no se A ver, preocupe. si me acuerdo les digo. Por favor, Que escríbelo nomás, Yulisa. Y gracias por profe, contestar ¿me de todas escucha? maneras. Muy bien. En el chat tenemos varias recomendaciones y varias opiniones, ¿no? Fernanda entiende que, comenta que es a nivel nacional. Paula comenta que son orientadas a mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, la salud de una población. Eh, la Feña también hace una diferencia respecto a una que es territorial, por ejemplo, que se dé en Puerto Montt, que puede ser distinta a una pública que es más nacional, entiendo, ¿no? Que es gubernamental. Que se aprueban en el Congreso también establecen, ¿no? Conjunto de acciones y decisiones que toma el gobierno para solucionar los problemas. Muy bien. Nace de las necesidades, comenta Araceli. Excelente. Hay ciertas orientaciones que son bastante atingentes respecto a lo que es una política pública, porque nos traspasa, ¿no? Lo escuchamos a cotidiano. Uno prende la televisión, prende las noticias y constantemente está escuchando probablemente este nombre cuando está la sección económica, cuando está la sección de salud, más hoy día con el tema de COVID, ¿no es cierto? La redistribución de recursos, como bien comenta, se comenta también en general algunas opiniones. Eh, son las acciones del gobierno, mejorar los problemas públicos. Perfecto. Entendemos entonces que es algo comunitario, que es algo, ¿no es cierto?, que es de origen de todo. Pero para entender la política pública también tenemos que entender desde dónde nace y por qué nace. ¿Cuál es la intención de una política pública? ¿Por qué existe la política pública como elemento, ¿no es cierto?, y como herramienta que al parecer traspasa la vida de todos y tiene como el fin de mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Tendrá el fin de mejorar la vida? Veamos. Es un poco como un poco la visión que quiero que hoy día nos llevemos, ¿no? Principalmente como la política pública se tiene que dar principalmente desde un análisis sistémico, ¿no? Desde lo macro, lo meso, lo micro, ¿no? Lo exo.
¿Recuerdan la teoría de sistemas? Vamos a dar un breve repaso, ¿no? Recordemos que está el macrosistema, que son principalmente, ¿no es cierto?, orientados hacia los factores socioculturales, demográficos, ambientales, institucionales, económicos y políticos. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el ecosistema, que está dado desde la comunicación, los medios de comunicación, el trabajo, la comunidad particularmente, el trabajo. El mesosistema está establecido como los microsistemas, ¿no es cierto?, constituyentes e interrelacionados de un sistema, la familia, los padres, la iglesia, centros de salud. Ahí está la institucionalidad, ¿no es cierto?, las instituciones públicas, concretas, territoriales, funcionan respecto a esto. Y los microsistemas que vendría siendo, ¿no es cierto?, los referentes más familiares del lugar propio, la persona, la familia, los grupos, ¿no? Una política pública se articula, ¿no es cierto?, desde particularmente el macrosistema, ¿no? Son los factores más globales que van a influir en la vida, van a influir finalmente en la vida de las personas en relación a su cotidiano. Para entender cómo se originan las políticas públicas es importante entender más o menos como desde el punto de vista sistémico qué es lo que también estamos entendiendo, ¿no? De respecto al punto de vista, por ejemplo, lo que hablaba Luz, creo que tiene que ver precisamente con los problemas, ¿no? Los problemas públicos, como lo establece Luz, que podrían ser, ¿no es cierto?, las dificultades, los resultados precisamente imperantes respecto de la no consecuencia de políticas que aseguren, ¿no es cierto?, la calidad de vida en torno a la regulación, el control y también las consecuencias de diversas acciones, ¿no es cierto?, que se establecen dentro de un Estado. Entonces, por ejemplo, si vemos desde lo macro a lo exo, a lo meso, a lo micro, vamos a entender y vamos a visualizar desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista de aquellos factores que influyen en el desarrollo y bienestar de una comunidad, aspectos, por supuesto, sumamente nocivos y discriminatorios y coercitivos para la vida comunitaria, para la vida social, ¿no? Como el terrorismo, la corrupción, la injusticia, las drogas, corrupción, contaminación, pobreza extrema, que se traduce finalmente a nivel, ¿no es cierto?, de medios de comunicación, de posibilidad de pleno empleo, de estructuración social respecto de ciertos ámbitos. Eh, grabando, sí. Finalmente, ¿no es cierto?, dado desde una institucionalidad que está absolutamente dañada, que está... que es coercitiva también respecto de sus acciones y que finalmente va a influir en la conducta, ¿no es cierto?, y en la construcción también de este ser social dentro de un contexto determinado. Si queremos entender entonces esto desde el punto de vista de un ordenamiento político estratificado, desde el punto de vista también sistémico, entendemos entonces que en el macrosistema tiene que existir, ¿no es cierto?, objetivos relacionados con justicia, con un tejido social que favorezca precisamente la participación, ordenamiento territorial ecológico, sustentable, eficiencia y eficacia en el gasto público. Dentro del ecosistema, una institucionalidad eficiente, eficaz, ética, ¿no?, que asegure seguridad social, salud, territorial y desde el punto de vista territorial y económico. Desde el punto de vista del mesosistema, es un acceso equitativo hacia una redistribución de oportunidades para un bienestar comunitario. Acceso equitativo, ¿no es cierto?, relacionado con salud, vivienda, educación, principalmente, ¿no? Participación social, por supuesto, también. Opción de espacios, ¿no es cierto?, naturales y aseguramiento de servicios básicos, al menos. Y eso, sin duda, va a establecer y va a vincular como consecuencia, ¿no es cierto?, conducta y acciones que van a propender a una mejor calidad de vida social o, en contrario, a una peor calidad de vida en términos, ¿no es cierto?, de bienestar subjetivo y en términos también de articulación de tejido social. Por tanto, la política pública, desde un análisis sistémico, va a traspasar, ¿no es cierto?, desde lo macro, todos estos elementos hasta lo micro. ¿Se les ocurre algún ejemplo respecto de esto? Así en su experiencia o en lo cotidiano. Los leo, ¿sí? ¿Alguien si tiene algún ejemplo que es parte también de la última? Les pido que lo puedan escribir ahí en el chat, si es que tienen alguno.
Estado, política pública y gobernanza. Como les decía entonces, este análisis sistémico necesariamente tiene que estar organizado precisamente de cómo se organiza un Estado. Y les pregunto, ¿cómo se organiza un Estado? ¿Qué es un Estado? El Estado es la consecución, ¿no es cierto?, de un territorio en particular, con una población en particular que establece elementos relacionados con su autogobierno, ¿no es cierto?, y sus propias reglas implícitas para vivir en comunidad. ¿Sí? Tienen que estar estos tres elementos, ¿no es cierto?, dados: territorio, población, personas y poder, ¿no? Entonces, nosotros por lo general entendemos el Estado precisamente desde su consecución de poder, porque es como se organiza, ¿no? Y vamos a entender entonces la capacidad de organización del Estado precisamente en tres ámbitos en particular, ¿no? Que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que son los tres poderes autónomos del Estado, ¿no? El Ejecutivo, por una parte, ¿no es cierto?, es toda la acción gubernamental desde el punto de vista, ¿no es cierto?, desde el presidente de la República, las instituciones ministeriales y por consecuencia todas las instituciones de carácter público que afectan, ¿no es cierto?, la calidad, la vida de las personas en torno a su calidad y en torno a la provisión de servicios que estos ofrecen en función de la misión también y de los programas de gobierno que cada 4 años en este país cambian, ¿no? Y que están dadas también desde una postura de cómo se conceptualiza el Estado. Hemos hablado de manera bastante amplia, creo yo, y bien crítica respecto de cómo el Estado actual, ¿no es cierto?, respecto a la postura neoliberal, afecta necesariamente la política pública porque hay una organización y una prioridad concreto respecto de el aseguramiento de ciertos aspectos dadas desde un punto de vista y desde un programa de gobierno en particular, orientado desde las razones ideológicas, ¿no es cierto?, de un sistema dado por estadísticas, por un sinnúmero, ¿no es cierto?, de elementos que son desde el punto de vista económicos. Entonces, el poder lo vamos a definir como la capacidad de autogobierno, soberanía e independencia. Básicamente es la capacidad de organización a la población y al territorio, ¿no? Y este poder se divide entonces entre el legislativo, es la capacidad que tenemos nosotros de organizarnos en función de nuestra representatividad. Aquí se ejerce la democracia, ¿no? El presidente de la República y el poder judicial son elegidos por la población, por el pueblo, por la comunidad, ¿sí? Cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y cada evento, hipotéticamente, cada diputado, cada senador, cada presidente, cada gabinete político debiese tener un proyecto que debiese ser más o menos convergente en función de los valores, ¿no es cierto?, que el, la población y el territorio, particularmente, son capaces de manifestar. ¿Cómo está organizado el territorio y la población en torno al poder? Hoy día tenemos un desafío importante el día domingo, que es precisamente el aprobar o no respecto de un cambio en cómo se articula el poder en el Estado. ¿Sí? Eso es el cambio constitucional que se quiere buscar. Conversar cómo articulamos esto ejecutivo, legislativo y subjudicial desde la propuesta, por supuesto, de tratados internacionales que aseguren los aspectos de dignidad humanos y aspectos también relacionados con el bienestar de estándares que ya tenemos a propósito, ¿no es cierto?, de esta postura de que hay una hoja en blanco, ¿no? No es una hoja en blanco, es básicamente, ¿no es cierto?, todo una rearticulación de cómo imaginamos la vida, ¿no es cierto?, social, pero desde el punto de vista precisamente de la articulación legislativa en torno a todas las opciones y todas las condiciones sistémicas que afectan la vida de las personas. Y esto tiene que ver con el tipo de Estado que se quiere entonces para el país. Entonces la política pública son opciones, son modelos, formas para organizar las relaciones económicas, sociales, que elige una sociedad. Es también la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad juzgada políticamente como inaceptable. Por ejemplo, ¿qué elementos tenemos políticamente inaceptables que hoy día son atravesados desde también historias de luchas sociales y de visualización respecto de situaciones que son inaceptables desde lo valórico? Las personas en situación de discapacidad, ¿no? Hace poco, recién tenemos una ley de inclusión, el tema, por ejemplo, de la gratuidad en la educación, también son cuestiones que cruzan, ¿no es cierto?, a toda la población particularmente, y que son realidades que son juzgadas como inaceptables. La pobreza, ¿no? ¿Qué otros elementos se le vienen a la mente respecto, por ejemplo, precisamente de entender la política pública? Jubilaciones bajas, por ejemplo, que es la calidad de vida, ¿no es cierto?, el tema económico, ¿qué pasa en este país respecto a una persona que toda su vida contribuye al bien social y entendiendo de que existe un aumento, ¿no es cierto?, de precisamente
la esperanza de vida, ¿no? ¿Qué sucede con la calidad de vida en cuanto una esperanza de vida aumenta? ¿Qué pasa con términos económicos? Se materializó una propuesta económica que buscaba precisamente hace 30 años mejorar, ¿no es cierto?, la capacidad adquisitiva de las personas que llegan a la tercera edad, ¿no? O que son mayores de 65 años, o que ya abandonan una vida productiva. Hoy día, ¿no es cierto?, a propósito de las jubilaciones bajas, hay un sinnúmero de propuestas que están dadas desde aumentar, ¿no es cierto?, los años, a propósito que la calidad de vida también aumenta, y la funcionalidad de la autonomía también aumenta, es decir, no obligar a una persona que se jubile a los 65, a los 60, sino hacerlo inclusive de forma personal, ¿no? Hay posturas a favor y posturas en contra, ¿no? Y ahí está precisamente esas decisiones que como personas, ¿no es cierto?, naturales, como personas colectivas, tenemos que visualizar y llegar a consensos y acuerdos. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la realidad de una persona que por necesidad después de los 65 años debe seguir trabajando? Y que la jubilación probablemente va a significar algo que no va a estar dentro de sus necesidades inmediatas, porque va a quedar sin trabajo, porque va a bajar su nivel de ingreso. En cambio, si pudiese seguir trabajando, eventualmente pudiese tener ingresos necesarios para poder vivir. Pero ¿eso es ético desde ese punto de vista? ¿Cuál es la decisión de la persona? ¿O es una obligación? ¿Y qué hay con las personas que sí desean continuar con su vida productiva? ¿Qué tanto de esa decisión está también traspasada respecto a las necesidades que constantemente nos bombardean y que creemos eh, mantener? Varias, ¿no es cierto? Son varias las nociones y varias las reflexiones. Los importantes son los consensos, ¿no? Que den pie necesariamente a poder también diversificar, porque cuando las acciones y las políticas son generales, siempre van a existir casos, por supuesto, que van a escapar a la política pública. Y la política pública necesariamente se aborda desde una conceptualización, ¿no es cierto?, de un estándar, entendiendo que hay acciones, o sea, entendiendo este estándar, entendiendo que hay personas que no lo van a necesitar y personas que sí lo van a necesitar mucho, ¿sí? La política pública necesariamente tiene que estar articulada en base a una administración o una gobernanza ética, fuerte, potente, ¿no? Que represente legítimamente al sentir comunitario, en lo ideal. En lo real, tenemos un Estado absolutamente gastado, ¿no? Hay una coerción estatal respecto de los manejos de dinero, respecto de las situaciones de corrupción, respecto de la anomia, que es la falta de interés respecto de la institucionalidad y del Estado y lo público, la desilusión posmoderna, ¿no es cierto?, de lo universal, de que, bueno, esto no es para mí realmente, ¿para qué voy a votar si todo sigue igual? Hay una especie, ¿no es cierto?, de desencanto respecto precisamente de esta forma de organización social que se da a partir de la estructuración de un Estado, de una república, con las definiciones que acabamos, ¿no es cierto?, de ver. ¿Qué sucede con eso respecto de cuando una política pública, cuando leyes están inspiradas precisamente en la consecución de una gobernanza ética y que va a ser justa en términos de su administración y que va a ser eficiente y eficaz desde el punto de vista de su articulación? Claramente va a haber ahí una dicotomía también que va a seguir dañando la estructura, ¿no es cierto?, y la esfera del tejido social en cómo vivimos. Y eso es también algo que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista eh, político-social, porque en la medida que la sociedad se desencanta, ¿no es cierto?, y ya no cree respecto de la institucionalidad, precisamente las instituciones dejan de tener el control de la población, que siempre es importante. Por tanto, la política pública siempre debe estar inspirada desde una administración fuerte, técnicamente competente, que pueda contribuir a la calidad de las políticas públicas al darle más estabilidad, mejorar la calidad general de la implementación y evitar que ciertos intereses especiales, que a menudo eligen ejercer su influencia durante la etapa de ejecución de políticas, se apropien de los beneficios de las políticas públicas. Un ejemplo en concreto de esto, por ejemplo, es el raspado a la olla del senador por el Distrito de Los Lagos, senador Moreira.
que absolutamente, ¿no es cierto?, hay antecedentes concretos que lo vinculan, ¿no es cierto?, con corrupción respecto a instancias en donde se establece un proyecto de ley que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los temas de pesca, la redistribución de recursos del maritorio, donde también estaba el senador Longueira, y donde no tuvo proceso judicial, por tanto no tuvo condena a propósito del pago, ¿no es cierto?, y la indemnización respecto a una cantidad de dinero en concreto a la Fiscalía General. Claramente, ¿no es cierto?, hay elementos acá que se coaptan desde precisamente el ejercicio democrático del bienestar público en general, a propósito de una noción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el empleo, con el crecimiento económico, que está dada desde una noción particular de entendimiento de Estado. Que es coherente, ¿eh? Que es coherente. Bueno, varias... ya vamos... Bueno, la política pública, Romina, son opciones o modelos o formas de organizar las relaciones económicas sociales que elige una sociedad. Eso es una política pública en concreto. Estamos visualizando cómo es que la política pública se traslada, ¿no es cierto?, y se constituye, y cuáles son también sus efectos de esa constitución. Una pregunta en concreto es, ¿una política pública siempre va a hacer bien a la sociedad? Bueno, la ley de pesca no es una política pública que haya favorecido necesariamente a los pueblos, a la comunidad de pescadores artesanales, ¿no? Por supuesto, son interpretaciones legislativas que se dan desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, ¿no? A propósito de una realidad, ¿no es cierto?, porque que es políticamente inaceptable. Eso es una política pública en particular. Ahora, ¿entendemos la política pública como algo que eventualmente va a mejorar la calidad de vida? No, po. No necesariamente es así, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Sí, adelante. O sea, las políticas públicas se supone que surgen desde la necesidad de la población. Correcto. Entonces, cuando tú tienes una población desencantada, cuando tú tienes una población, ¿no es cierto?, un pueblo que no cree respecto de que el Estado es el garante respecto de las situaciones, ¿no es cierto?, de inequidad, de injusticia, que aquejan, ¿no es cierto?, el bienestar, ¿qué sucede, po? Cuando no hay esa presión, cuando no hay institucionalidad? ¿Qué sucede cuando no hay participación? Si finalmente eso es el Estado. El Estado no tiene que ver con lo que siempre uno sabe. El Estado está compuesto por tres poderes, que es el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. No, el Estado son tres elementos que tienen que ver con territorio, pueblo y poder. Y el poder es la forma y la capacidad de autoorganización que yo tengo. No es lo mismo que el Estado está constituido en tres elementos, no. Esa es la administración del poder del Estado en cuanto a nuestra autoorganización. Entonces, por eso estamos visualizando que las políticas públicas, en su ideario, ¿no es cierto?, es necesario, buscan como vincular y buscan promulgar y mejorar situaciones que son políticamente inaceptables. Eso desde lo teórico, ¿no? Pero eso tiene que estar a la base de un Estado, de una gobernanza ética, ¿no?, técnicamente competente, precisamente para darle estabilidad y calidad, y el principal motivo que tiene que ver precisamente con mejorar la calidad de vida de las personas en relación a la necesidad que se percibe. Porque cuando tú tienes políticos, ¿no es cierto?, y tienes situaciones en donde se ejercen influencia de privados, por ejemplo, o se ejercen influencias derivadas también de la concepción de un Estado, por ejemplo, neoliberal, las políticas públicas no necesariamente van a resultar en la resolución de una problemática social que pueda estar catalogada como inaceptable, como lo es, por ejemplo, la pobreza, como lo es, por ejemplo, precisamente el tema de la redistribución de recursos primarios, ¿no?, como la pesca. ¿Qué pasa con el litio? Nuevamente se entregó una ley, por decreto ley, a una empresa privada, ¿no es cierto?, que en dictadura precisamente se traspasó a lo privado a un yerno del dictador en concreto, y esta persona hoy día tiene un patrimonio multimillonario. Y hace poco vuelve a salir una ley con fuerza, con motivo público, ¿no es cierto?, que asegura la concesión por 20 años más, respecto al litio. Entonces, ¿qué sucede con las políticas públicas, por ejemplo, orientadas desde lo medioambiental, ¿no? Vamos a descarbonizar el 2050. ¿Sirve descarbonizar el 2050?
¿Cuál es la propuesta desde el punto de vista de las implicancias, ¿no? Desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista del cambio climático? ¿Qué pasa con la carretera hídrica, ¿no? Otro megaproyecto que quiere sacar agua del Biobío y de aquí de la zona más de Araucanía, inclusive ya por estos sectores, para llevar precisamente agua a la zona centro-norte, para favorecer precisamente los monocultivos de ciertos sectores agrícolas. ¿Cómo influye eso en la calidad de vida de las personas en general? Bueno, las explicaciones van a estar dadas desde el punto de vista economicista, que es la lógica, ¿no es cierto?, que está a la base del Estado, ¿no es cierto?, que gobierna y que ha gobernado durante los últimos 30 años en Chile. Sí. Profe, aquí hay preguntas, ¿no es cierto? ¿Ley anti-encapuchados vale o no? Sí, es una política de seguridad, ¿no? Obviamente una política pública, por supuesto, porque tiene que ver con el acceso público. Es delirante eso, el tema de la ley anti-encapuchados, ¿no? Porque tiene que ver con taparse el rostro, y ahora todos estamos con mascarilla. Todos debiésemos como, si estamos en una protesta y tenemos mascarilla, podrían llevarnos presos y tener consecuencias legales, penales respecto precisamente de eso. Si ando con un gorro y con mi mascarilla, perfectamente puede, porque no hay ninguna determinación, ninguna política hoy día, ningún decreto fuerza de ley que diga por motivos de pandemia esta ley queda sin efecto. Así que en concreto, si yo salgo a protestar y me voy con un gorro y con mi mascarilla, puedo pasar, ¿no es cierto?, como precisamente tener una agravante respecto de la pena en función de la ley de anti-encapuchado, que me puede restringir mi derecho a participar de cualquier actividad pública. Y también cárcel. Yo creo que esa ley igual es súper subjetiva, como lo Por que se menciona supuesto. hoy en día, porque Sí. eso se verá desde los carabineros, a quién Exacto. toman y a quién no. Exacto. O sea, que tienen una herramienta más para poder perseguir, ¿no?, a personas X. Así es. Entonces, claramente, la política pública, entendiendo desde dónde nace, ¿no es cierto?, no necesariamente, al parecer, va a posibilitar precisamente esta mejora en la calidad de vida. Sí, hay que ir a votar con mascarillas desechables. Muchas gracias por el dato, súper bueno. Mascarillas desechables son las que tienen que ir, si no, pueden tener dificultades. Bueno, como les comentaba, ¿no?, el sistema, ¿no?, la institucionalidad, la gobernanza tiene que ser, ¿no es cierto?, ética, y allí estamos en un problema actualmente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, ¿no? El fortalecimiento de la institucionalidad debe ser un objetivo de la política pública, pero pucha que es complejo, ¿no? Fortalecer una institucionalidad que muchas veces está cooptada por la propia experiencia, ¿no?, de las personas que las constituyen, respecto precisamente de elementos que tienen que ver con eficiencia y eficacia y con recursos necesariamente. No es fácil, ¿no es cierto?, de transformar. Por tanto, la reforma a las instituciones, yo creo que pudiese ser como lo que eventualmente en el futuro vamos a estar escuchando. La institucionalidad y, comillas, evolución del Estado, porque no es que sea mejor o peor, son formas. No quiero darle un tinte subjetivo desde el punto de vista valórico, ¿no? Sino que existen formas de Estado que las distintas naciones han ido transitando en su historia, y otras, ¿no es cierto?, se han quedado en lugares específicos. Otras, por su parte, ¿no es cierto?, como de la forma que se lo voy a presentar hoy día, y después retornan por decretos democráticos, ¿no es cierto?, y por percepciones de la comunidad, del pueblo, de las personas, hacia otra forma también, porque tiene que ver con cómo nos organizamos y cómo en la mayoría que participa entiende la sociedad. Y por eso es importante la votación. Profe, y por eso como que hoy en día también se pide que el Estado sea un Estado subsidiario. El Estado es subsidiario. Pero desde no la se Constitución. comporta como tal. ¿O sí? Es que sí, se comporta como tal.
Vamos a ver cuando lleguemos al Estado y para entender ese concepto en particular. Los tipos de estados que existen entonces son el Estado liberal. El Estado liberal garantiza derecho de propiedad y ejecución de contrato, que pudiese ser como los tipos de gobierno y los tipos de Estado que estuvieron a la base de fines 1800, principios 1900. ¿No? A propósito de la revolución industrial, ¿no es cierto? La adquisición de la propiedad privada, y esto de garantizar derechos de propiedad tenía que ver precisamente con esta lucha constante respecto del comunismo, ¿no es cierto? Y su avenimiento también como estructura social de Estado. El Estado comunista no garantiza derecho a propiedad, al contrario, los abole, ¿no? Porque entiende que eventualmente la propiedad tiene que ver precisamente con una materialización histórica que profundiza la desigualdad entre las personas, por tanto no puede existir esa materialización. Entonces, lo contrario, ¿no es cierto?, tiene que ver precisamente, no, pues sí, existen derechos a propiedad y ejecución de contratos precisamente para movilizar aspectos de adquisición que me permitan satisfacer mis necesidades, entendiendo que en la medida, ¿no es cierto?, que proliferan derechos de propiedad, contratos y formas de hacer, realmente la persona pudiese tener mejores oportunidades de vida. Hay una propuesta interesante ahí en el chat respecto a la mascarilla. Gracias, Yaritza, por la aclaración de la aclaración. Estado social burocrático, ¿no? Garantiza los derechos sociales y el pleno empleo. Y es burocrático, ¿no es cierto?, porque el Estado crece para resolver las crisis y las personas a quienes se contratan son burócratas. ¿Qué significa burocrático? Viene como de la palabra asociada entre buró, que es básicamente un escritorio, y kratos, que es una palabra griega asociada a la fuerza y el poder, ojo, de lo masculino, ¿sí? De hecho, Kratos es el dios de la fuerza, ¿no? Entonces, burocracia tiene que ver con eso, tiene que ver con el poder del escritorio, con el poder detrás de la persona que organiza, que administra, que hace el trabajo del papel. Y esto crece, ¿no es cierto?, precisamente como en necesidad histórica respecto de responder, ¿no es cierto?, y garantizar los derechos sociales a propósito de la nula aparición de leyes que favorezcan descansos laborales, calidad de vida, ¿no es cierto? Los estados liberales de principio de siglo, por supuesto, entraron en instancias importantes de explotación laboral, donde no fue a partir de revoluciones obreras que pensaron precisamente la política estatal y la forma de entender cómo nos organizamos hacia estados que, en definitiva, sean garantes de los derechos sociales. Y no fue la diferencia en Chile. En Chile, a propósito de la historia de la salud pública, entendemos cómo paulatinamente, hasta la Unidad Popular, ¿no es cierto?, se estableció un sistema que constantemente garantizaba derechos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista de acceso a educación, desde el punto de vista de pleno empleo, ¿no? Que estaba dada también desde un punto de vista ideológico en particular, que era una vía, ¿no?, que fue principalmente uno de los elementos constitutivos también de su derrocamiento. Pero finalmente el Estado es grande, ¿no es cierto?, y tiene un amplio poder de decisión y de regulación, ¿no? Esto también atenta sobre los principios de libertad en términos de que se hipotetiza que en la medida que un Estado es grande, el Estado también está articulado por personas, y estas personas a su vez también pueden tener sesgos ideológicos que pudiesen como afectar precisamente como la consecución de estos elementos, limitando libertades, limitando varios aspectos relacionados con la institucionalidad. El Estado neoliberal, por supuesto, es la minimización del Estado, ¿no? Y es el mercado el que tiene el control de la economía, y es el mercado entonces el que regula la aparición precisamente de necesidades, la resolución de las necesidades, y aquí es donde entra, por ejemplo, lo que habla Romina respecto de los subsidiarios, ¿no? Un estado de bienestar pudiese ser un estado relacionado, ¿no es cierto?, con elementos precisamente de garantías de derechos sociales, y un estado neoliberal tiene que ver con un estado subsidiario, en donde el rol del Estado va a ser más que de regular, ¿no es cierto?, es generar instancias en donde se puedan proliferar instancias privadas para la resolución de necesidades de la población. Falta salud en la población, no voy
a entregar recursos a un hospital público, sino que voy a subsidiar a una empresa privada a partir de leyes, ¿no es cierto?, que posibiliten precisamente que esa persona se pueda atender. Ahora, ¿desde dónde van a ser los recursos para que esa persona pueda acceder, por ejemplo, una persona rural a la clínica Las Condes por una situación de salud en particular que esté orientada al G, precisamente de los recursos de salud? ¿Cuáles son las implicancias respecto de esto? Es que el mercado, al tener el control de las políticas públicas o políticas sociales, ¿no es cierto?, por ejemplo, relacionadas con la salud, no va a tener un estándar. Bueno, hoy día están más regulados, ¿no? Pero en un principio no tenían un estándar, por tanto, el día cama era el día cama que cualquier persona cuando va a la clínica Las Condes va a tener, ¿no? Va a costar mucho dinero. Entonces, esa cantidad de dinero que se inyecta al privado desde el punto de vista privado, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, de negocio, de lucro, por supuesto va a ser distinto a si se inyectara a un hospital público, ¿no? Hoy día entiendo que a propósito de la Superintendencia de Salud existen ciertos rangos que año a año, ¿no es cierto?, se visualizan y se ajustan, pero sigue siendo superior a el día cama, por ejemplo, en un hospital público. Entonces, es ahí cuando el rol subsidiario del Estado toma fuerza. Lo mismo en relación a políticas sociales. ¿Para qué vamos a hacer un Sename si podemos tener una organización de colaboradores que se articulan a través de ONG, que se articulan a través de empresas sociales? ¿Para qué vamos a tener una corporación de cuidados ambientales si podemos concesionarlo y poner en las bases precisamente todos los elementos de sustentabilidad, pero dados desde el punto de vista económico? Porque también genera empleo. Entonces, nuevamente, la concepción, ¿no es cierto?, respecto del Estado es fundamental para la elaboración de política pública, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro? Sí, profe, y en nuestra constitución entonces estaría como marcado el tema del Estado neoliberal, ¿cierto? No somos Estado neoliberal desde los... Si no Estado subsidiario, sí. Está ahí en la Constitución. Ah, Clarito. Podría buscar a ya. alguien por ahí, si es que tiene el tiempo mientras escucha esta clase, para que nos diga qué artículo sale como ese. No, no lo recuerdo, pero sale. El Estado subsidiario. Y esa palabra, ¿no es cierto?, entrega toda una noción ideológica respecto al entendimiento de Estado. ¿Sí? Y el Estado socioliberal o socialdemócrata, ¿no? Social porque protege derechos sociales y promueve el desarrollo económico, y liberal porque usa más controles de mercado y menos administrativos, ¿no? Regula entonces el libre mercado, que por supuesto para un Estado neoliberal es absolutamente nocivo, porque desde el punto de vista de las consecuencias que se establecen desde esa articulación, ¿no es cierto?, de realidad de Estado, está el hecho de que no incentiva la inversión, porque no hay certezas jurídicas, que es un término que han empezado a utilizar hace 4 años, 5 años, la certeza jurídica. Necesitamos leyes concretas que nos permitan invertir e incentivar la inversión. ¿Y qué significa incentivar la inversión? Menos impuestos, menos regulación. Porque en la medida que yo tengo menos impuestos, menos regulaciones, tengo menos rayado de cancha que me permita poder crear. ¿Y qué puedo crear? Crear lo que yo pueda crear, porque eso va a crear empleo y eso es lo que importa, ¿no? Por supuesto, ante esa creación está también la lógica necesaria de el lucro y ganar dinero, que es legítimo desde el punto de vista neoliberal, ¿no? Desde el punto de vista de la articulación. Y la proporción de ese dinero no se discute, porque no tiene que discutirse, porque no es parte de los aspectos valóricos del Estado neoliberal, ¿no? Yo puedo ganar 10.000 billones y a la persona le puedo pagar uno y está bien, ¿no? Habla del código QR. ¿Qué pregunta había del código QR? Ah, sí, aquí hay un código QR donde van a encontrar la organización de las instituciones del Estado. No sé si lo pudieron ver. Para que más o menos entiendan cómo funciona el Estado desde el punto de vista ejecutivo. Cómo se organiza el Estado. ¿Lo pudieron ver? Ya, perfecto. Para que le eche una leída, también va a ser importante que se puedan situar cómo funciona el Ministerio Social, el Desarrollo Social, el Ministerio, por ejemplo, ¿dónde está Fonadis? Y a usted al tiro inmediatamente van a entender de dónde deriva y cuáles son también las orientaciones ministeriales respecto de la misión, respecto también de su cartera. Por ejemplo, Sename está en justicia. ¿Qué hace justicia ahí? ¿No? El Ministerio de Salud también tiene distintos componentes particulares de su articulación.
¿Los consultorios están ahí? ¿De dónde vienen los consultorios? Ay, todo otro tema. Entonces, les va a servir también como para ir analizando respecto como precisamente este tema en particular. Las instituciones y los procesos no son neutrales ni meramente instrumentales. Son el crisol en el cual las políticas se forjan, se moldean y adquieren su forma y significado verdaderos. Si yo establezco una política pública que busca el bienestar de las personas, pero no hay una institucionalidad ni proceso administrativo que de alguna manera generen la eficiencia y la eficacia de su administración, si no hay recursos, ¿no es cierto?, dados, si no hay experiencia técnica, capaz y ética de poder ejecutarlo, estas políticas públicas no van a visualizarse, ¿no es cierto?, en su espíritu. Y por eso, ¿no es cierto?, esta diapositiva tiene como ese nombre, institucionalidad y evolución del Estado, porque en definitiva, independiente del Estado inclusivo que está, si las institucionalidades están erosionadas desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la creencia popular, si hay una anomia, ¿no?, como esta falta de interés, de importancia respecto de lo público, difícilmente las instituciones van a poder ser garantes de una ejecución, por ejemplo, de políticas que van a afectar la calidad de vida de las personas. Entonces, llevándolo a instituciones de salud, es súper importante, ¿no es cierto?, que el tejido social de una comunidad se enmarque dentro de un proceso también relacionado con el ámbito en salud. Eso tiene que ver con las personas que trabajan dentro de la organización. En resumen, las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Son habitualmente un second best respecto de una política óptima en lo sustantivo, estos neologismos ingleses. Esto es de la CEPAL, por eso lo pongo y lo cito. Second best significa que se establece legislativamente una política que es ideal y en base a recomendaciones, en base a adecuaciones, en base a negociaciones precisamente de la resolución de problemáticas sociales o de garantía de derechos sociales, en base, por ejemplo, a la vinculación con lo económico, privado y el punto de vista del lucro, siempre va a haber una negociación ahí. Por eso se habla del second best, porque se hace una política pública ideal desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la articulación social, de garantía de derechos sociales, pero siempre existe, ¿no es cierto?, una revisión que busca consensuar. Nunca va a ser lo óptimo, pero sí va a haber un camino. ¿Sí? Llevado esto, por ejemplo, no se promulga el acuerdo de Escazú y un subsecretario de Ambiente, también de la administración Piñera, habla de que no es recomendable firmar el acuerdo de Escazú porque atenta contra los derechos de propiedad privada. Así de sencillo. Así de evidente. La tercera, hace 2 meses probablemente, estableció esa propuesta y esa entrevista. O sea, una autoridad del medio ambiente que claro, está en un sistema y está en una administración neoliberal, entonces claramente ahí está el sesgo político ya que ya no es implícito, es explícito. Entonces ese fue el motivo de por qué no se firmó Escazú, no hay otro, porque atenta contra los derechos de propiedad privada. No hay más. Políticas del desarrollo permiten orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y ya hablamos de los tipos de gobierno, entonces por supuesto que la participación ciudadana sirve. El diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas son una parte fundamental del quehacer del gobierno. Una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. Metas gubernamentales de mayor nivel requieren mayor gasto público y generan mayor interés público, ¿no? Por ejemplo, lo relacionado con la educación, con la infancia. Son cuestiones que tienen una propuesta, desde el punto de vista de recursos de alto ingreso, que tienen también un impacto importante en la sociedad, por tanto la sociedad en su conjunto está interesada. Política se diferencia de un programa público en que el programa es una intervención pública directa sobre una realidad social, ¿no?, en conjunto con otros programas y otros instrumentos de política, para implementar una política. Entonces,
Una política pública, por ejemplo, relacionada con la articulación del tejido social, puede establecer y puede decantar en un programa de atención en hábitos de vida saludable en un consultorio en particular. Un programa, una política pública sobre el envejecimiento activo puede decantar en un programa más adulto mayor de un policlínico. ¿Sí? Y ahí es donde los sistemas de salud, los profesionales, inclusive ustedes, es tan importante entender esto desde el punto de vista también de cómo de cómo se articula la sociedad en función de la política, porque desde aquí ustedes pueden desprender necesidades que pueden servir, una vez que sean profesionales, para poder satisfacer proyectos en concreto. Ya, ¿dónde está parada la institucionalidad y la política pública hoy día, por ejemplo, desde lo ambiental? Justo salieron recursos este año para esto. Perfecto. Vamos a establecer un marco teórico, para resolver a partir de un programa que tenga la noción respecto a esto. ¿Se entiende? Elige vivir sano, de Piñera 1.0, que después hizo ley en Piñera 1.2, por supuesto. Ese es un programa que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo, ¿no es cierto?, un sistema relacionado con es un programa que se convirtió en política. Y así también parten muchas veces algunos elementos relacionados con eso. Por ejemplo, una política pública económica que es raro que en Chile exista, pero que existe y es como a nivel mundial reconocido, y raro que exista porque atenta también contra la propiedad privada, es la ley de sellos, que está orientada precisamente en un bienestar social para prevenir aspectos de obesidad que son los principales factores relacionados, ¿no es cierto?, con la calidad de vida y enfermedades, y prevalencia de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y un montón de otros elementos. Es decir, que los niños dejen de precisamente comer dentro de los colegios y esa propuesta que está también dada precisamente Elige Vivir Sano, se, tras, se traspoló a la imposibilidad del privado de poder poner cualquier cosa dentro de sus ofertas como productos. Entonces ahora la comunidad sabe que si tiene sello, tiene de todo. Y su consumo baja sustancialmente. Entonces ahora la propiedad, o sea, las empresas están haciendo cuestiones sin sello. ¿Qué cosas tendrán las cosas sin sello? Yo no les tengo mucha confianza. Pero que no tienen colesterol, no tienen azúcar y no tienen grasa. Pero son ricas y es un yogur. No lo sé. Pero incide, ¿no? Los kioscos en los colegios ya no se pueden vender dulces, solamente cosas saludables. Eso incide también para la libertad económica de la persona que tiene el negocio en el colegio, que vendía más Super 8, por ejemplo, y ya no los puede vender. O que tampoco pueden vender cigarros. Entonces, claramente hay elementos, ¿no es cierto?, de interés públicos y que asociados a políticas que nacen como programas, van a cambiar también la forma en cómo se concibe la sociedad desde cierto punto de vista. El Estado va a interferir en torno a una política pública, con una política pública, para mantener el equilibrio en torno a su organización o cómo percibe su organización. Esto desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de la provisión de bienes de su público y la redistribución y acceso a oportunidades. ¿Y para qué va a intervenir? ¿Para qué va a interferir con la política pública? También parte, ¿no es cierto?, como de los idearios, es como para no posibilitar monopolios, se van a estructurar, por ejemplo, formas de políticas que un poco inviten a eso, ¿no? A no establecer monopolios, corrupción, para combatir la pobreza, la desigualdad y la inequidad. Y existen políticas que castigan estos elementos. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias? En Estados Unidos, empresas que se coluden y atentan contra la libre competencia, sus multas son tan abismales que en la gran mayoría, cualquier empresa que piense y que realice un acto de colusión, quiebra inmediatamente. Ya, ok. Tienen clases con la profe, entonces. Vamos terminando ya.
Bueno, estos monopolios, como les decía, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, tienen precisamente como su misión, ¿no es cierto?, pero eso, hay una dicotomía respecto a lo real en Chile. Vemos actos de corrupción a diario, ¿no es cierto?, y eso un poco es lo que ha erosionado el sistema institucional político. Por ejemplo, un poco la evolución de los sistemas de salud en función precisamente de una política pública tiene que ver con reforma a salud, auge, GES, proliferación de una red de atención pública en salud, que se traduce en modelo de salud familiar, que se traduce en un trabajo intersectorial e interministerial, en el cual hoy día podéis estar situado, ¿no es cierto?, el trabajo desde salud. ¿Qué va a conllevar, por supuesto, al final a un bienestar social? Y aquí termino la clase. Y la idea es dejar para la próxima clase, ¿no es cierto?, las políticas sociales. ¿Hay diferencia entre política pública y política social? Por supuesto que no hay. Y la política social no es una política pública porque no está dada desde el tipo de Estado, de organización y ideología que tiene un Estado en particular, ¿no?, o de cómo se organiza el poder dentro de un Estado, sino que están dadas desde precisamente aspectos que tienen que ver con equidad, derechos humanos, justicia y acción positiva. Es decir, es el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de equidad e integración social. Definidos desde ese paradigma, ¿no? Es como la justicia ocupacional en relación a la política pública, ¿no? Entonces, políticas sociales es la demarcación social, ¿no es cierto?, garante de derechos humanos y creada desde ese mecanismo en particular, en función, ¿no es cierto?, de cualquier Estado que lo rija y que lo determine. Por tanto, hoy día, y a partir de ahora, vamos a empezar a hablar de políticas sociales. ¿Dónde encontramos políticas sociales? Y esa es la invitación para el trabajo de la próxima semana. Por grupos, van a buscar distintas políticas que impactan en el bienestar social. Puede ser social, vivienda, migración, salud, etc. Y relacionar su impacto con la justicia ocupacional. Esto es un breve ensayo. No más de una hoja. Visualizar, ¿no es cierto?, políticas públicas, ¿no?, que impactan en el bienestar social. Y ver la vinculación con la justicia ocupacional desde ese punto de vista. Y esto es para la próxima clase, con el fin, ¿no es cierto?, de que la próxima clase lleguen con esto visto, y aquí les quiero mostrar también lo último. Respecto a la prueba, chiquillos, es el 13 de noviembre, para que lo noten. Y es la única prueba conceptual, todos los otros trabajos van a ser de proceso. Sí, esta es una prueba teórica. Las otras dos pruebas que hay son pruebas grupales y de proceso. Así que eso, chiquillas y chiquillos presentes, dudas relacionadas con la clase ahora, cuando quieran, como quieran, yo las voy a subir ahora también. Aquí cerramos también ya la grabación.